2.920.166 pesos es lo que nos va a costar tener una empleada de servicio doméstico en nuestras casas con el incremento del salario mínimo y del auxilio de transporte. Esto es una decisión irresponsable del gobierno y lo más triste es que esto es pan y circo para el pueblo, porque mucha gente piensa que se va a enriquecer y lo único que nos está haciendo es volver a la clase media mucho más pobre y a los pobres, obviamente. Colombia está ardiendo, y lo que acaba de estallar en redes no es un simple debate salarial. Es una bomba social que dejó a la derecha y a ciertos sectores privilegiados completamente expuestos, sin máscaras y sin excusas. En las últimas horas, una trabajadora doméstica se fue con toda contra una abogada, contra un sindicato y contra quienes hoy lloran porque les toca pagar lo justo, después de años de abuso normalizado. Todo empezó con un video donde una mujer aseguró que tener empleada ahora costará más de 2.900.000 pesos y que eso empobrecerá a la clase media, como si el problema del país fuera que una trabajadora del hogar pueda respirar un poquito de dignidad. Lo grave no es lo que dijo, lo grave es lo que revela, que para muchos en Colombia, el bienestar propio siempre ha dependido de que alguien más viva de rodillas. Y cuando esa realidad se pone sobre la mesa, lo que sale no es economía, sale ideología, desprecio y miedo. Esto que vas a ver no es cualquier denuncia, es el retrato crudo de un país fracturado y de una pelea que el poder no quiere que se escuche. Estás en Periodismo Sin Filtro. Comenta ya lo que piensas, comparte este video urgentemente y que nadie venga a decir después que no sabía. Las empleadas domésticas serán las más afectadas por la subida del salario mínimo. Y son ellas mismas las que hoy, por medio de un comunicado, el Sindicato de Empleadas Domésticas dicen que ellas serán las más afectadas. Les cuento, chicas, que hasta la enfermedad se me quitó cuando vi este video a las 2 de la mañana. Mi pregunta es, o mejor dicho, este video va dirigido a ese tal sindicato. ¿Ustedes de dónde son? ¿Ustedes de dónde salieron? ¿Que no se han dado cuenta que hemos sido el gremio de trabajadores más perjudicados que hay en Colombia, pero no es de ahora, sino desde hace años atrás? ¿Por qué? Porque la mayoría de las empleadas del hogar no ganan el salario mínimo. La mayoría no se lo ganan. De un 100% de las empleadas del hogar, de un 70 a un 75 se están ganando por debajo del salario mínimo y sin derechos. O sea que ese otro 30 a 25 son los que hemos tenido suerte de ganar el salario mínimo. O sea que somos pocos los que ganamos el salario mínimo, y es la verdad. Y yo pensé que aquí en Colombia para nadie era un secreto, que hemos sido el gremio más explotado, pero este sindicato, que es el que nos representa a las empleadas del hogar, parece ser que para ellos sí es un secreto. Los señores, mejor dicho, las señoras creen que a la mayoría de nosotras nos pagan el salario mínimo, o mejor dicho, que a todas nos los pagan. Eso del salario mínimo con todos los derechos para las empleadas del hogar, eso está allá en el Ministerio del Trabajo. Allá es que se esconde eso, porque de hechos no se ve en este gremio así nomás. De hechos no se ve en este gremio así nomás, porque hay familias que aunque tengan cómo pagar el salario mínimo, sencillamente no les da la gana pagarlo. La mayoría viene con familias desde hace más de un año trabajando por debajo del salario mínimo. Y vienen desde que vamos a ser las más perjudicadas, cuando venimos perjudicadas desde hace rato. Esa minoría a las que hemos tenido suerte de que nos paguen el salario mínimo, va a haber una mínima a las que van a tener la suerte de entrar a ganarse el salario que va a empezar a regir mañana. Esa otra minoría la va a tener de la siguiente manera. Va a llegar el jefe y le va a decir que no le va a poder seguir pagando el salario mínimo. En pocas palabras, se la va a poner como quien dice, usted verá si se va o se queda. Pero estoy segura que no van a prescindir de la tarea que ella hace en ese hogar. No van a prescindir, porque si ella va a querer seguir trabajando con el salario mínimo de este 2025, la señora se va a quedar. ¿Por qué? Porque si ella no tiene otra salida, no tiene otro trabajo, sencillamente se va a quedar allí a trabajar con ellos por ese salario.
a como van a ver algunos que le van a hacer un pequeño aumento, no todo lo que ha subido, sino un pequeño aumento a la persona, como quien dice, usted verá si lo toma o si lo deja. Y va a haber otra minoría a la que va a tener, como les digo, la suerte de que les paguen el salario mínimo a partir de mañana. Entonces, ¿por qué sale este tal gremio, este tal sindicato a decir, dice que vamos a ser las más perjudicadas? Cuando perjudicadas venimos desde hace rato. La mayoría, que son las que no ganan el salario mínimo en este gremio, ¿en qué les va a afectar si no ganan el salario mínimo? ¿En qué les va a afectar si esa familia que las está explotando desde hace rato, su bolsillo no se va a ver perjudicado por el salario mínimo porque no se los está pagando a la empleada? Es más, como les decía yo en un video, la mayoría, algunas de ellas han venido con el mismo sueldo desde hace rato. Año va y año viene y nunca les aumentan y ahí están trabajando. Ahí están trabajando. Entonces, ¿de dónde saca que vamos a vernos bastante perjudicadas? Que vamos a ser las más perjudicadas. ¿De dónde sacan eso? Si las más perjudicadas vienen desde hace rato trabajando por debajo del salario mínimo y sin ningún derecho, que me estaba olvidando mencionarlo, sin ningún derecho, tanto empleadas internas como al día, la mayoría les han puesto un sueldo fijo que está hasta por debajo del 1.000.000 mensual. Imagínense ustedes, la que se esté ganando más de 1.000.000, por decir 1.200.000, 1.300.000, es muy de buena, porque el resto está por debajo del 1.000.000. Y así están trabajando, así han venido trabajando. O sea, que ¿en qué nos va a perjudicar? ¿Ustedes creen que las personas que pagan el salario mínimo se van a quedar sin empleadas por ese incremento? No se van a quedar sin empleadas. ¿Por qué? Porque esa persona que está allí va a seguir trabajando con ellos. ¿No ve que ya no tiene otra salida? Y eso es lo que más ha perjudicado a este gremio, es saber que esa persona no tiene otra salida más que dejarse explotar. ¿Por qué? Porque la tiene difícil para conseguir otro trabajo, porque no tiene de otra que quedar allí siendo explotada. O sea que esa escama que anda, que hay, que nos vamos a quedar sin empleadas, que no se les va a poder seguir pagando. A veces son hasta mujeres que tienen empleadas, sí, pero nunca les han pagado ni siquiera el salario mínimo y andan todas escamadas, que mejor dicho, que no sé qué, que no sé cuándo. Vea, yo les juro, escúchenme bien, yo les juro que en este gremio no va a pasar lo que anda diciendo la gente, que la mayoría se va a quedar sin el trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría vienen ganando desde hace rato por debajo del salario mínimo y así están trabajando y van a seguir trabajando. Van a seguir trabajando. ¿Alguien quiere, por favor, pensar en las familias que ahora dicen que se van a quedar sin empleada doméstica? 2.920.166 pesos es lo que nos va a costar tener una empleada de servicio doméstico en nuestras casas con el incremento del salario mínimo y del auxilio de transporte. Eso es una decisión irresponsable del gobierno. La reacción de ciertos sectores de la clase alta y clase media acomodada es un caso de estudio. Confunden privilegios con necesidades básicas, porque tener una empleada doméstica no es una necesidad básica, no es comida, no es salud, no es educación, es comodidad. Y además este discurso parte de una premisa profundamente equivocada, la idea de que la dignidad de una trabajadora del hogar es una amenaza para ellos. Eso no es un argumento económico, es ideológico. El problema real no es que una trabajadora gane mejor. Si hay frustración, debería dirigirse hacia quienes concentran la riqueza, no hacia quienes están más abajo, desprotegidas y explotadas. Detrás de este reclamo hay una idea muy peligrosa, que la estabilidad de la clase media o media alta depende de pagar mal el trabajo de otros, como si su bienestar solo fuera posible si alguien más vive en precariedad. Y pongamos esto en perspectiva, para una familia que puede pagar empleada doméstica o niñera o enfermera 400.000 pesos más al mes no le cambian la vida, pero para una trabajadora doméstica sí puede significar arriendo, mercado o transporte. Si no puedes pagar un salario digno, la solución no es quejarte, la solución es hacer el trabajo tú, porque en países como Estados Unidos o en gran parte de Europa, solo los ricos pueden tener empleada doméstica fija todos los días con contrato formal. La mayoría de familias limpian su propia casa o pagan servicios ocasionales. En Colombia no pasa eso, no porque seamos más prósperos, sino porque somos más desiguales. El tercer país más desigual del mundo. Y no olvidemos esto, en Colombia el trabajo doméstico lo realizan mayoritariamente
mayoritariamente mujeres. Muchas trabajan jornadas de hasta 10 u 11 horas. Muchas ganan menos del salario mínimo. Mujeres con décadas de experiencia laboral que siguen viviendo en pobreza. Eso pasa porque durante años se entendió este trabajo como ayuda y no como trabajo. Una ayuda que se puede pagar mal, informalizar e invisibilizar. Esta discusión no trata solo del salario mínimo, trata de informalidad, de desigualdad y de cómo los trabajos feminizados han sido históricamente precarizados. La dignificación del trabajo no empobrece a la clase media, lo que empobrece es un modelo que enfrenta a quienes viven de su trabajo entre sí, mientras los de arriba siguen acumulando. ¿Por qué no? La trabajadora doméstica no es el enemigo es un sistema que necesita que alguien gane poco para que otros vivan cómodos.